vez más con ustedes, amigos y amigas. En este es su programa La Palabra que Bendice. Soy el pastor Emilio J. González y para mí es un gusto conectarme con ustedes, llegar hasta sus hogares. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes un nuevo tema. El tema que tengo para con ustedes hoy es características de los que buscan la presencia de Dios. Y vamos a conseguir la cita bíblica en el Salmo número 15. Allí David desarrolla las características, expone esas características que debemos tener los que buscamos la presencia del Señor. Vamos entonces a leer tan importante base bíblica. Dice al pie de la letra así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dios bendiga nuestras vidas cuando oímos su palabra. Qué interesante, pues. Base bíblica que sirve como sustento para la declaración de nuestro tema. Características que deben tener todos los que buscamos a Dios. Este es uno de los 70 salmos que escribió el músico David y habla de los requisitos o características o condiciones que deben tener los que buscan, los que aspiran, los que decimos estar en la presencia de Dios. El Salmo 15, que es la referencia bíblica que estamos desarrollando, inicia con una pregunta a Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién habitará en tu santo monte? El salmista, en su diálogo personal con Dios, le pregunta esta referencia al mismo Dios. Qué importante es saber que tanto el tabernáculo como el monte de Sión son figuras literales donde se buscaba la presencia del Señor. Y la prueba está que el tabernáculo se refiere al santuario localizado en el monte de Sión. Allí en el monte de Sión se construyó entonces el templo de Dios. Por mandato de Dios a Moisés fue construido en el desierto para que el pueblo presentaba su adoración, para que la misma presencia del Señor descendiera por columna de fuego, lo que se llamaba la Shekinah, o la presencia o la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces este salmo refiere dos elementos claves: tabernáculo y santuario, que en esencia eran las dos cosas, pues era una sinonimia. La respuesta de Dios para la pregunta de este adorador, de este músico, de este salmista, de este hombre de Dios, es bien ilustrativa, bien clara, bien precisa y bien retadora para nosotros hoy. La respuesta que el que aspira a ser huésped de Dios, residir y habitar y morar en la presencia de Dios, debe tener algunas características éticas, morales y espirituales. Debe tener éticas que hablen de quién es, que hablen del conjunto de sus valores, características morales y espirituales. Estar en la presencia de Dios, por otro lado, no tiene que ver con rituales, normas, responsabilidades de funciones que hay en cualquier organización, y la iglesia no escapa a esas funciones, pero no tiene que ver con nada de eso. Es más bien una actitud de humildad, de obediencia y de cultivo de las virtudes divinas, la piedad y la justicia en nuestra vida. Importante entonces saber esto, que todo lo que aspiramos a estar en la presencia del Señor, en el lenguaje antiguo testamentario, en el santuario o en el tabernáculo de Dios, necesitamos desarrollar algunas características especiales, basadas en la ética, basadas en la moral, basadas en una vida espiritual. Y allí en el mismo Salmo dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En otras palabras, el que habla
la verdad, el que practica la integridad. Lo contrario de la verdad es el antónimo, la mentira. Hoy en día es muy común hablar mentira. Para cualquier cosa se habla mentira. Hay personas que se distinguen por ser mitómanas, que son especialistas en hablar mentira. Hablan la mentira como si fuese una verdad. Pero por otro lado dice que la integridad tiene que ver lo que es uno en su vida privada como lo que es en público. No tiene doble cara. Esa persona que habla verdad y practica la integridad es una persona honesta en sus relaciones con los demás, con los iguales a él o con los superiores a él. La característica número 2 dice: el que no calumnia no hace mal al prójimo. Importante esto que dice el versículo 3: el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No calumnia, no hace mal al prójimo, no practica el desprestigio contra su hermano, no practica el chisme, no da su oído a cuentos, historias, murmuraciones que desprestigian a otros. Cuéntamelo. ¿Cuál es la última? ¿Qué está pasando? Y algunas personas dicen: bueno, a mí no me gusta, pero me entretiene. Qué bueno saber que una de las características que debemos desarrollar aquellos que anhelamos la presencia, estar en el tabernáculo, en el santuario de Dios, es no calumniar, no hacer mal al prójimo, no practicar el desprestigio contra nuestros hermanos, no practicar la murmuración, el chisme. Y la tercera característica es el que no hace mal al prójimo. Qué bueno es saber. Y Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la maldad hoy en día es común y es normal, casi usted no puede diferenciar quién hace lo bueno y quién hace lo malo, porque los que hacen lo bueno han sido confundidos por lo que hacen lo malo. Pero esta característica de aquellos que aspiramos tener la presencia del Señor y adorar en su santuario y en su tabernáculo es no hacer mal al prójimo. A su lado las personas se sienten bien. Sus acciones ayudan a otros, ya que tiene un carácter bondadoso. ¡Qué bueno! Amén y amén. La cuarta característica es el que no acepta crítica dañina contra su vecino. Hoy en día es común hablar, calumniar, hablar mal de las personas. No se sabe si es verdad o si es mentira, aunque sea verdad, pero si usted no está autorizado a hablar esa verdad usted no puede. Por otro lado, es común, las redes sociales hoy en día son comunes, normales. Hay personas especializadas, algo que se llaman los chismes de las farándulas. Y ahora, cuando el mundo está globalizado, usted, vive rodeado, usted no sabe qué creer, quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pero una de las características de aquellos que hemos decidido estar en la presencia del Señor, en el santuario del poderoso Dios, es que no acepta crítica dañina, crítica destructiva contra su prójimo, contra su jefe, contra su hermano. No acepta información y no la divulga, información que perjudica. Los chismosos en él no consiguen un aliado. Importante entonces esto: el que no aprueba el estilo de vida de los malos. Y dice el salmista así: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¡Qué bueno! El que no acepta crítica, el que no aprueba el estilo de vida de los malos. El proverbista dijo: si los malos de la ciudad te invitaran a vivir con ellos, no lo admitas. No lo aceptan porque sus manos están llenas de sangre. Sus vidas corren hacia la muerte. Entonces, la quinta característica de aquellos que aspiran a ser huéspedes, a residir en el tabernáculo de Dios, es que no aprueban el estilo de vida de los malos, de los que se apartan de la comunión con Dios. Él anda con los íntegros. Sus relaciones son reguladas por los principios de la justicia, por los principios que están declarados en la palabra de Dios.
Amén y amén. Y la quinta característica es el que no aprueba el estilo de vida de los viles. Fue la última que estuve mencionando. Y la sexta es el que jura con honor y no cambia su palabra. Qué interesante este principio, esta característica. El que jura con honor y no cambia su palabra. Amén y amén. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Importante entonces, los abuelos de antaños decían que la palabra de un hombre, de una persona, es un documento. El que jura con honor y no cambia su palabra. Hay personas en las cuales se puede confiar. Son personas dignas. Son personas que corren con usted la milla extra cuando se trata de honor. En esas personas su palabra se puede confiar. Es una persona honorable y honra a los que se merecen que sean honrados. Amén y amén. El que no da su dinero a usura, el que juega limpio con sus finanzas, el que no hace trampa, el que no quiere enriquecerse en las primeras de cambio, el que no le importa muérase quien se muera o quien se quede sin comer, con tal que él gane, con tal que su dinero cada día esté sumando más y más y más. Una de las características de aquello que aspiramos a adorar el nombre del Señor, dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. En otras palabras, aquel que no admite que al inocente y al pobre se le empobrezca cada día más, y que por su inocencia sea condenado cuando se sabe que es inocente. Esa persona que aspira a adorar a Dios y estar en la presencia del Señor tiene esta característica. Él sabe que sus ganancias y su prosperidad son sustentadas y bendecidas por el mismo Dios. Amén y amén. Él sabe que su trabajo y sus ganancias no son el producto de la oscuridad, no son el producto de malas alianzas, no son el resultado de sobornos, de robos. Son el resultado de un trabajo sudoroso, honroso. Como lo dijo Dios al principio: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Esas personas que están en el santuario, en la presencia del Señor, ellos saben que sus trabajos, sus iniciativas, sus negocios, sus ganancias y aún su prosperidad son sustentadas y bendecidas por Dios. La séptima característica y la última característica de aquellos que aspiran a estar en la presencia, en el santuario del Señor: el que no pervierte la justicia y no acepta soborno, protege al inocente, oh Dios, y hace lo recto, hace lo correcto. Qué interesante. Me gusta esto cuando dice: ni contra el inocente admitió cohecho. Y me gusta cómo termina el Salmo. Y el Salmo dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén y amén. Dios bendiga nuestras vidas. Interesante entonces esta última característica de las 8 de aquellas personas que estamos en la presencia, en el santuario, en el tabernáculo de Dios: el que no pervierte la justicia y no acepta soborno, protege al inocente y hace lo recto, lo correcto. Amén y amén. Dios bendiga nuestra vida. Cuando en la sociedad en la cual vivimos, en el mundo mercantil, en el mundo de los negocios, en el mundo de las justicias, cuánta gente, cuántos inocentes no están privados de su libertad, cuántos no se han visto envueltos en un problema en el cual ellos eran inocentes a causa de que fueron a hacer una transacción o fueron a hacer un favor, una diligencia X, etcétera, y como un efecto colateral se vieron envueltos en unas situaciones que ellos no sabían, eran inocentes. Hoy en día se están privados de libertad. Hoy en día sus derechos se les han violado. ¿Cuántos muchas veces operadores de justicia, abogados, fiscales, cuánta gente la que administra justicia muchas veces no acepta soborno, no acepta engaño, y el resultado es para que el pobre, el inocente, siga pagando una condena o estando más tiempo privado de su libertad? ¿Cuántas aún personas que han cometido faltas,
que han violado la ley, que se han equivocado en una vida. Hoy en día están pagando una condena, muchos más allá. Ya se les cumplió aún, ya pagaron ya el tiempo que según la legislación le pertenecía a ellos pagarle a la nación para que demostraran que habían cambiado y todavía no han sido llevados a juicios. La justicia se ha detenido. La justicia no hace justicia. La dama ciega ya no es ciega. La dama ciega tiene particularidad especial por otros. Y hay inocentes entonces que están allí pagando una condena más allá de la que no debieran pagar. Qué bueno es saber que estas 8 características de los que estamos en la presencia del Señor nos dicen, nos enseñan en cómo mantenernos en el santuario, en la presencia del Señor. Y ya para terminar, me gusta esta referencia bíblica del Salmo 15. Me gusta cuando dice y termina con una sentencia: el que hace estas cosas jamás caerá. Aleluya, qué bueno, interesante esto. Alabado sea el Señor. Hombre, mujer, muchacho, muchacha, que me estás oyendo, el que tiene estas características dice que nunca jamás caerá en el hoyo, en el hueco, en lo malo. Pero por otro lado, este pasaje también tiene relación con el Salmo 24, 3 al 5, que tiene allí una relatoría bien interesante, parecida al Salmo 15. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurados con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Amén y amén. Sea Dios glorificado y nuestras vidas bendecidas. Entonces, este Salmo 15 tiene relación con el Salmo 24, 3 al 5, que tiene una declaración similar, por supuesto. También es un salmo de David. El versículo 5 dice que esta persona recibirá la bendición. Dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Él recibirá la bendición del eterno Dios, y la justicia y la salvación de Dios serán para esta persona que cultiva estas características. Esto significa que Dios, al que desarrolle estas características, le dará su bendición. Una palabra hebrea que se llama veraka. Dios le dará su veraka. Es un término hebreo que significa prosperidad, regalo, tratado de paz, felicidad, abundancia, sanidad y prosperidad. Amén y amén. Entonces, importante para todos aquellos que estamos desarrollando esta característica. Para usted, amigo, amiga, que nos está sintonizando, ¿quieres estar en la presencia del Señor? Te invito entonces a desarrollar esta característica. Hoy hace falta gente, hoy hace falta adoradores, hoy hace falta ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes que adoren a Dios conforme Él lo exige, en espíritu y en verdad. Esa gente tendrá comunión, relación, intimidad y presencia de Dios. Esa gente serán bendecidos con la presencia del Señor. Esa gente disfrutarán de la justicia y de la paz de Dios.